Continuamos en esta mañana de Solo por Hoy con más información. En este caso vamos a abordar un tema que es un tema que nos está atravesando de manera muy horizontal a parte del sector de la discapacidad. Sí, es un tema que lamentablemente no se aborda en todos los medios de comunicación y consideramos de que es importante empezar a poner en palabras esas luchas que venimos llevando adelante muchas familias. Sí, yo siempre digo, soy una bendecida y una agradecida de contar con este espacio para poder también canalizar algunas cuestiones que no siempre se visibilizan. Así que, bueno, la ley de emergencia en discapacidad es una realidad, es algo que se viene llevando, es una lucha que vienen llevando adelante familias y profesionales que abordan los desafíos en el desarrollo. Y para profundizar sobre este tema, estoy muy contenta, primero confesar que estoy muy contenta, de que estoy muy feliz de poder entrevistar en el día de la fecha al profesor Eduardo Sotelo. Edu, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están todos por allá? La verdad que muy contentos. Hay toda una comunidad que en este momento te está escuchando, Edu, porque te cuento de que acá en Patagones ya hace 3 años estamos trabajando en un proyecto para poder traerte a la comarca, que nos puedas compartir tantas herramientas y tanta experiencia que venís acumulando en el paso del tiempo y poniendo a disposición de tantos espacios que lo haces a través de las redes sociales y te seguimos a full en redes sociales, pero nos encantaría obviamente tenerte presencialmente, así que nada, simplemente transmitirte el amor y el cariño de todas las familias que en este momento nos están escuchando y ya después meternos de lleno en lo que tiene que ver con la ley de emergencia en discapacidad y que me encantaría que nos puedas comentar para que el vecino o la vecina que está escuchando sepa de qué se trata. Bueno, sí, en principio, ojalá que se dé pronto porque la verdad que me encanta viajar, me encanta entrar en contacto con familias de personas, en este caso con autismo, con algún desafío de desarrollo, pero también conocer, digamos, la realidad de cada lugar, ¿no? Porque la Argentina es muy heterogénea y los desafíos que nos encontramos en cada comunidad para que haya o construyamos la posibilidad de la participación, ¿no? Plena, en igualdad de condiciones de los chicos y chicas, bueno, siempre es muy distinta. Pero bueno, hoy lamentablemente nos encuentra, aunque el otro también es lamentable, ¿no? Porque siempre estamos luchando para incluir a chicos que en realidad no deberían ser incluidos si no tenían en cuenta. En este caso estamos luchando por lo mismo, ¿no? Por una ley que en definitiva venga a apaciguar un poquito la realidad de las personas con discapacidad, de sus familias, de instituciones, de profesionales, de todo el área y por suerte nos está encontrando en una lucha común, ¿no? Creo que cada vez más familias se están involucrando con el tema, las personas con discapacidad, instituciones, profesionales, porque la situación es crítica. Nunca había visto la cantidad de colegios de educación especial, hogares, centros de días haciendo colectas para no cerrar, muy preocupadas, endeudándose. Estamos en una situación compleja y creo que es muy importante que nos unamos todos, ¿no? Como colectivo para defender los derechos de las personas con discapacidad, porque en definitiva de lo que hablamos al final de todo es de eso, ¿no? De seguir acompañando esta lucha que la hacemos hace 20 años, por lo menos desde mi parte, desde que tengo uso de razón. Pero bueno, en este caso no estamos discutiendo por la inclusión de los chicos en las escuelas o de la inclusión de los chicos en el club o la pirotecnia cero, sino básicamente estamos hablando de lo básico, ¿no? De los apoyos y recursos que necesitan para equipar sus oportunidades. Qué fuerte esto que decís y que es algo que también las familias venimos planteando mucho, de que las necesidades en materia de lo que es políticas públicas inclusivas no es una necesidad que surgió hoy o que surgió ayer, sino que ya viene hace muchos años y que lamentablemente se profundiza con estas políticas nuevas que ha implementado actualmente el gobierno nacional y que entre esos ajustes, entre esos recortes, el principal sector afectado, entre tantos, además del sector de los jubilados, es justamente el sector de la discapacidad. Sí, no, encima porque es el sector más vulnerable de la sociedad, ¿no? Claramente necesita del Estado y de políticas públicas para equiparar las oportunidades sociales, o sea, no hay otra forma. A veces, o en estos últimos tiempos he escuchado comentarios en las redes sociales de decir, bueno, si tuviste un hijo con discapacidad, te tenés que hacer cargo vos, o por qué no se hacen cargo como nosotros de la obra social o de las terapias. Digo, la familia, la persona con discapacidad está en desigualdad social, porque también tiene otra realidad. Digo, si eso fuese así,
deberían destinar obligatoriamente dinero a los medicamentos, a las terapias. Digo, no es algo que vos estás eligiendo o que tenés la posibilidad de optar, sino son, como decía anteriormente, los recursos y apoyos que en definitiva hacen más libre a esa persona. O sea, una persona con discapacidad sin apoyos se vuelve más dependiente. Y eso creo que tenemos que ser muy conscientes, ¿no? Que para construir esas oportunidades el Estado es claramente importante y sobre todo un consenso social, porque creo que hoy nos pone como esa disyuntiva de, bueno, ¿cuál es el consenso social hoy? Yo el otro día escuchaba un video que hablaba de normalidad, ¿no? Y que dice que la normalidad básicamente es un consenso social donde una mayoría impone una norma que se convierte en leyes y no deja de ser una batalla cultural, ¿no? Y creo que esa batalla cultural la fuimos ganando durante años, porque yo cuando empecé hace 20 años, los chicos y chicas no estaban en una escuela ordinaria, yo no los veía en un shopping, no los veía de vacaciones en un parque, no existía una ley de pirotecnia cero, bueno, un montón de conquistas que fuimos logrando que se convirtieron en norma y que se convirtieron en leyes, y hoy la disputa tiene que ver con otra cosa, ¿no? Con que si la discapacidad es responsabilidad de todos como sociedad o es una responsabilidad individual de la familia o de la persona, ¿no? Y estamos en esa disputa y creo que ese debate lo tenemos que dar y bueno, obviamente yo estoy del lado de que cree que cuando hay una persona que está en desigualdad social es una responsabilidad de todos, ¿no? No solamente de esa persona, porque también tuvo un contexto que la condicionó y eso me parece súper importante. Y también teniendo en cuenta, para sumar a esto que decís, también teniendo en cuenta de que acá nadie busca inventar la pólvora. Las normativas y las leyes ya están escritas, simplemente no se están respetando, no se estuvieron respetando y no se están respetando, y esa es la gran preocupación que hoy lamentablemente nos atraviesa de manera directa, ¿no? Edu, se llevó anoche a cabo una marcha, una manifestación de velas. Sabemos que mañana se vuelven a encontrar en distintos puntos del país, justamente para no sé, velar por la aprobación de esta ley de emergencia en discapacidad. Sí, o sea, lo que estamos haciendo es encontrándonos, haciendo marchas en todo el país a nivel federal, no solamente en Ciudad de Buenos Aires, que va a ser en el Congreso a las 11 horas, en Córdoba, en Mendoza, en Santa Fe, sino, y eso me sorprendió de la semana pasada, que fue, la verdad que fue una marcha gigantesca y realmente federal, porque me empezaron a escribir de un montón de ciudades y pueblitos, ¿no? Que se iban a encontrar, que iban a ir a la plaza principal, que iban a poner de manifiesto, iban a visibilizar la dificultad que están atravesando las personas con discapacidad y sus familias. Y eso la verdad que me puso como por un lado con mucha responsabilidad, pero por el otro lado muy contento, ¿no? De entender y comprender que la sensación muchas veces en discapacidad es que te encontrás solo. Las familias, lo primero que te dicen la persona con discapacidad, aparece la palabra de soledad, ¿no? Y cuando vos ves que no estás solo en esa lucha, que las dificultades que estás pasando vos también las están pasando otros, de que también hay otros luchando por lo que a vos te está pasando, también eso nos llena de energía. Y sí, claramente el miércoles se va a tratar la ley de emergencia en discapacidad en la Cámara de Diputados, esperamos que avancen senadores, y por eso básicamente estamos invitando a todos a una jornada federal para poder visibilizar y seguir visibilizando la discapacidad y que esta ley avance, ¿no? Creo que lo estamos logrando, creo que estamos poniendo el tema en agenda también porque altos funcionarios del gobierno nacional tuvieron que salir a decir algo, más allá que no salieron a decir lo que a nosotros nos hubiese gustado. Claramente si están comunicando y están poniendo también ellos mismos en agenda la discapacidad es porque algo está sucediendo y bueno, vamos a ir por más, no solamente tenemos que ir por esta ley porque va a tardar en salir, sino tenemos que ir porque el gobierno nacional tome medidas, porque la situación es crítica. Estamos hablando de que dentro de un mes las instituciones van a tener que pagar el aguinaldo, y si yo te estoy diciendo que están haciendo rifas para no cerrar o se están endeudando, bueno, claramente estamos en una situación crítica y no podemos solamente esperar a la ley de emergencia de discapacidad. Y ahí creo que es importante ser consciente de esto y seguir luchando
por lo que te decía anteriormente, ¿no? Por lo que más me importa, que son los derechos de las personas con discapacidad y las situaciones que viven las familias a diario. Tal cual, como dice una amiga, Ceci, que en este momento nos está escuchando, ella siempre dice, la discapacidad no espera. Es acá, ahora, ya. Tal cual. Entonces, no, es urgente. Edu, estuviste por distintos lugares, sos una persona que recorre no solamente el país, sino que has estado en otros países, ¿sí? Recientemente, hace poquito estuviste en México. Bueno, ¿cuáles son las cuestiones o las problemáticas que vos ves que en las que desde el sector de la discapacidad se coincide con otros países? ¿Cuáles son los desafíos que vos ves a grandes rasgos en los que coincidimos? Decir, bueno, esto pasa acá, pasa en México, pasa en Colombia, pasa en distintos lugares. Bueno, casi todas, digamos. O sea, la realidad es que la lucha, porque hay que entender que es una lucha social, ¿no? O sea, luchamos contra prejuicios, contra valores, contra esa creencia de creer que porque el otro tiene un diagnóstico, tiene ciertas características inferior al otro, y como es inferior al otro, tiene que dejar la potestad de decisión a otros, a profesionales, a las familias, a los adultos, ¿no? Y esa lucha social, ese cambio cultural, bueno, o sea, lleva un proceso de tiempo y las barreras en general son las mismas. O sea, yo, más allá de tener la suerte de haber podido viajar por la gran mayoría de los países de Latinoamérica, o sea, también a través de las redes sociales me escriben familias o personas con discapacidad desde Europa o desde Estados Unidos, desde Canadá, y te relatan las mismas historias. Te relatan que sus vidas muchas veces depende del hilo de la persona que se encuentre, no sé, del docente que se encuentre en ese año en la institución educativa. Es decir, ¿cómo puede ser que en países donde la realidad económica es tan distinta a la nuestra, hay muchos más recursos? O sea, las barreras son las mismas. Y bueno, porque te das cuenta que claramente tiene que ver con una concepción social y cultural de cómo se ve a esa otra persona. Después es una realidad que la mayoría de los países de Latinoamérica están teniendo discusiones que nosotros tuvimos hace 10 o 15 años atrás. O sea, nosotros a veces no nos damos cuenta de lo avanzado que estamos y las discusiones que ya dimos, ¿no? Más allá de que hoy estemos discutiendo por cuestiones tan básicas como los apoyos y recursos de las personas con discapacidad, hay un montón de otras discusiones que ya se dieron. O sea, vos, como les decía anteriormente, vos salís a la calle, salís a un parque, una plaza, vas al kiosco, yo me voy de vacaciones y todo el tiempo me encuentro personas con discapacidad. Y en muchos lugares de Latinoamérica, estas personas con discapacidad en la vía pública no te las encontrás, todavía siguen escondidas, ¿no? Como decís, ¿a dónde están las personas con discapacidad? Y eso que parece tan sencillo, bueno, es un gran avance. Mismo la ley de 1997, de la cual estamos discutiendo hoy, que es la del sistema de prestaciones básicas, de que se actualice el nomenclador. Pensemos que se llevó adelante 9 años antes de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Pensemos que con todas las dificultades que tenemos en el sistema educativo, o sea, la Ley de Educación de 2006, que fue en el mismo año que sale la Convención, tiene perspectiva en discapacidad, más allá de que no se cumpla, más allá de que tengamos que seguir luchando por los derechos de los pibes y las pibas de las escuelas. O sea, cuando hablamos de normas y hablamos de leyes, o sea, estamos muy avanzados. Y en ciertas discusiones también. Lamentablemente, nos encontramos con las mismas luchas, ¿no? O sea, a través de las redes sociales me encuentro con familias o con profesionales de Chile, de México, de Venezuela, de Perú, de Ecuador, que nos hizo fuerza Argentina, nos acompañamos en las luchas y a veces hasta nos tienen como una cierta envidia, porque esa organización que hay y esa potencia para salir a luchar a las calles por los derechos de los pibes y las pibas o de las personas con discapacidad no están en otros países, o sea, culturalmente no existe. Y a veces hasta somos envidia en ese sentido, es decir, ojalá existiera el compromiso que hay en tu país por los derechos de las personas con discapacidad en Chile, en Uruguay, en otros lugares donde uno también impulsa esas luchas, porque ningún cambio social vino de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, o sea, por presión social y por una demanda de un cierto sector que necesita ser escuchado. Y como decías vos, o sea, no es una lucha desde ahora, sino hace años que instamos a ser escuchados, pero bueno, en este caso estamos en una situación crítica y creo que eso también hizo que confluyeran
un montón de luchas de un montón de sectores dentro de la discapacidad, como tiene que ver a los prestadores, las instituciones, las familias y las personas con discapacidad que viven realidades totalmente distintas más allá de trabajar para esa persona con discapacidad. Edu, la verdad que nada, es un gusto, siempre es un gusto escucharte, agradecerte en primer lugar el tiempo que nos has dedicado, renovar obviamente la esperanza y la fe de que pronto podamos tenerte presencialmente y poder tomar esas herramientas que todo el tiempo estás ofreciendo, porque seguramente te lo deben haber dicho, si no te lo comentamos ahora, un gran sector, ¿no? Un gran grupo de familias te seguimos y seguimos tus herramientas y demás porque nos ayudan a comprender mejor a nuestros hijos e hijas. Y eso creo que es un recurso invaluable para nosotros. Así que te agradezco enormemente el tiempo y bueno, y seguiremos en lucha. Por supuesto que seguiremos en lucha para que los derechos de las personas con discapacidad sean escuchados, sean respetados y poder sobre todo garantizarles una mejor vida y bueno, nada, simplemente la equidad sobre todo. Así que gracias, Edu. No, gracias a ustedes por la invitación y sí, seguiremos en lucha. No queda otra, es así. Mismo, o sea, uno no deja de formar docentes y trabajar de esto, pero cada vez que se pone enfrente de esos docentes, de ese profe, de ese club, que los va a acompañar para generar ese proceso de inclusión, no deja de tener en cuenta también que tiene una gran responsabilidad porque hay muchas familias y muchas personas con discapacidad confiando en que uno puede al menos cambiar la cabeza de una de esas personas para, sobre todo y en definitiva, hacer feliz, ¿no? A ese chico o a esa chica. Porque lo que buscamos como papá, yo soy papá, no soy papá de una persona con discapacidad, pero soy papá. Y yo lo que quiero es que mis hijos sean felices. Y ustedes lo que quieren es que sus hijos sean felices y que tengan las mismas oportunidades que cualquier otro chico. Así que estamos en esa lucha, ojalá que nos encuentre presencialmente y bueno, gracias por el espacio también, ¿no? No, por favor, muchísimas gracias a vos. Estábamos en comunicación con el profesor Eduardo Sotelo. Edu es profe de educación física, es una persona con ya una amplia trayectoria en lo que tiene que ver con autismo, facilita muchísimas herramientas a educadores y, bueno, como lo decía recién, a familias que buscamos comprender un poquito mejor a nuestros hijos e hijas con neurodiversidad o discapacidad. Así que, bueno,